de cada mes tenemos la ofrenda de amor. Y hoy el tema que he preparado es una ofrenda de amor que bendice. Así se llama la enseñanza. Y aquí ustedes van a encontrar una canastica. Entonces, si alguien trajo, puede colocarlo acá, traerlo, y quiero que nos vayamos al libro de Primera de Corintios, el capítulo 16, el verso 1 al 2. Ya la tenemos, yo creo que ya está, pero antes quiero que usted piense cómo se ha sentido cuando usted recibe un regalo. De pronto usted no ha esperado, llega alguien con un detalle, llega alguien con un reconocimiento que usted no había esperado. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se sienten? Halagados, ¿cómo más? Importante, ¿cierto? Como alguien me tuvo en cuenta, alguien pensó en mí, alguien se acordó de mí, ¿cierto? Y es una sensación bien bonita. Y aquí Pablo está invitando a la iglesia de Corintios a hacer unos donativos. Y quiero que leamos en 1 Corintios 16, 1, 2. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galicia. Vamos a ver qué instrucciones dio. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparten y guarden algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacer colecta cuando yo vaya. ¿Sí? Y aquí, pues la iglesia primitiva, ellos iban llevando el evangelio, se reunían en casas, ¿sí? Y habían varios seguidores. Pero estaba ocurriendo una situación que muchas de esas personas que estaban predicando el evangelio habían sufrido, de pronto los habían echado de su trabajo. ¿Por qué? Discriminación, porque predicaban la palabra de Dios. Otros habían sido perseguidos por la predicación del evangelio. Otros estaban viviendo, como de pronto nos hemos identificado nosotros en diferentes etapas de la vida. Hay momentos difíciles en la vida donde no hay provisión, ¿sí? Y entonces Pablo reúne a la iglesia y dice a la iglesia de Galicia, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Macedonia, todos donde él iba, y les dice, bueno, hermanos, necesitamos ayudar a las personas que están haciendo la obra. Entonces vamos a recoger una ofrenda, da unas instrucciones, van a recoger una ofrenda, unos donativos, y del primero, lo que ustedes reciban de su trabajo el primer día de la semana, aparten una parte para ellos, ¿sí? Entonces él pide que recolecten. Este es como el marco histórico. ¿Por qué Pablo estaba invitándolos a hacer estos donativos? Entonces era porque la iglesia estaba sufriendo persecución, porque sus miembros estaban viviendo situaciones difíciles. Y yo al leer este texto bíblico, pues sacaba 4 puntos que me parecieron importantes. Y el primer punto es que la ofrenda nace de ese sentimiento de amor hacia las personas. Pablo le estaba enseñando a la iglesia a que tuviera compasión por los hermanos, a que nos doliéramos por la situación del que estaba pasando de pronto esa situación difícil, ¿sí? Entonces aquí yo veía que Dios mira nuestros corazones. Él hizo un llamado a la iglesia. ¿Quién sabe si todos pudieron atenderlo? Porque me imagino que de pronto alguno de los que también estaba pasando la situación y no tenía cómo aportar. Pero Dios ve el corazón de cada uno de ellos y de nosotros, con qué disposición recibimos esa instrucción, ese llamado. Y dice en 2 Corintios 9, 7 que habla de la siembra generosa.
¿sí? Y aquí dice, cuando cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no den de mala gana. O sea, a veces se molestan. No, dicen, no den de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, este verso nos habla de un principio, de dar generosamente, de dar sin molestarnos, de dar alegremente, ¿sí? Que esa actitud del corazón siempre sea una respuesta generosa y sea una buena disposición para dar. Entonces, vamos a aplicar ese principio. Amén. Dar con generosidad, dar de buena forma. Amén. El segundo punto que yo veía aquí era que la ofrenda fue una bendición para otros. ¿Sí? Y de pronto uno dice, bueno, pero la iglesia recibe tantos donativos, tanto, ¿cierto? Pero hay tanta necesidad dentro de la iglesia, ¿sí? Que uno dice, no, eso es suficiente. Les cuento que yo cuando llegué a la iglesia y empiezo a escuchar la predicación y el llamado a la ofrenda, pues mi profesión es contadora y uno, pues cuando está en estas carreras financieras, en esas carreras de economía y todo, tú llegas y yo llegué y visualicé, ¿sí? Ese coliseo, un coliseo para 15,000 personas, siempre estaba full, eran líneas para ingresar al sitio. Y entonces yo decía, bueno, si aquí habíamos como 15,000 personas, digamos que pues no todos tienen, ¿cierto?, la facilidad de dar, pero digamos que den 10,000 y que den 1,000 pesitos. Entonces, hasta das cuenta, yo decía, wow, eso es mucha plata. No, ellos no necesitan de mí. Ellos no necesitan de mí. Y así yo hacía mi razonamiento, ¿sí? Y ahora que veo cómo la iglesia ha crecido, cómo ha avanzado y hablan, ¿sí? Tenemos reuniones con los pastores César y Emma Claudia y ellos cuentan los inicios de la iglesia, ¿no? Y ese auditorio, para ellos tenerlos todos los fines de la semana, sábados, domingos y viernes, sábado y domingo, cada reunión, solo una reunión de 2 horas, valía 22 millones de pesos. Uno dice, ay Dios mío, y yo contaba y decía que eso era suficiente. Decía uno, o sea, ¿cuánto gastaban en un fin de semana? Podían gastar 100, 120 millones de pesos por el alquiler de un auditorio de esa magnitud, ¿sí? Entonces, la lógica nos hace ver eso. Y el Señor, aquí Pablo les dice, vine, cuando den generosamente. Usted no se imagina cuánto pueden estar necesitando, pero eso, poco en las manos de Dios es mucho y trae multiplicación. Amén. Entonces aquí dice que la ofrenda bendice a otros, ayuda a otros, ¿sí? Lleva esperanza, llevan alivio y llevan aliento. Una ofrenda de amor. Amén. Dice Hechos 20:35. Con mi ejemplo, aquí Pablo les está hablando a la iglesia primitiva y le dice, con mi ejemplo he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordarle las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Es mayor bendición en dar que en recibir. Amén. Entonces, siéntase usted bendecido cuando usted da, porque está cumpliendo un principio que dice que hay mayor recompensa en ese que usted da, en eso que da. Dice, cuando damos, una familia puede ser ¿qué? Puede comer con esa ofrenda que tú das. Una familia puede sentirse amada, tenida en cuenta. Dice, nuestras ofrendas pueden convertirse en la respuesta a una oración. Tú no sabes. Nosotros no sabemos cuántos estamos aquí, ¿cierto? Y tenemos nuestras oraciones, nuestras peticiones y uno dice, Dios mío, yo necesito que ocurra algo extraordinario, un milagro, ¿sí? De pronto tú estás necesitando un empleo, tú estás necesitando
la matrícula para la universidad de tu hijo. Tú estás necesitando pues, dinero para de pronto un tratamiento, ¿cierto? Tal vez pagar un servicio, no sé, una deuda, ¿cierto? Y has estado orando y orando y llega la respuesta del Señor. Y de pronto no llegó por ti, por tu trabajo, no llegó porque alguien te envió un dinero. Alguien dijo, mira, yo voy a pagar tu cuenta. Amén. Y yo pido al Señor que ocurran esos milagros. Esta semana uno de los miembros de la iglesia me llamó y me dijo, mire, yo vi este anuncio, ¿sí? Me gustaría que pudiéramos compartirlo en la iglesia, porque yo sé que hay personas que están necesitando trabajo y me parece una buena opción para iniciar. Entonces le dije, claro, no, mándame la información, la vamos a poner. Entonces, eso es bonito, mira, esos detalles de que uno de pronto no fue que salió y le di un dinero, no, pero tuve el detalle de pensar, yo veo en mi iglesia, veo en mis hermanos que hay una necesidad, yo veo que de pronto esto es una buena posibilidad. Y aquí, ¿cuántos le han tendido la mano a otro hermano? Yo aquí voy a hablar de Francisco, voy a hablar de Claudio, ¿sí? Yo he visto que ellos en sus labores, ¿sí? Saben de cualquier cosita y les avisan. Qué bonito es cuando compartimos la bendición con otros. Amén. Dios trae más bendición a tus manos por bendecir. Amén. Y el tercer punto que veía aquí es que todos podemos participar. Él hizo el llamado a todos y les dijo, y den como cada uno proponga en su corazón. O sea, él no lo hizo, no los estoy obligando, no. Eso nace de sus corazones. Yo solamente les dejo, está ocurriendo esta situación. Iglesia, no podemos ser indiferentes. Iglesia, seamos compasivos. Iglesia, seamos unidos. Seamos una familia que cuidamos de cada uno de nuestros miembros de nuestra casa. Amén. Y entonces aquí yo veía en Marcos 14, 41, 44, es esa mujer viuda que el Señor vio, observo, dice, uno, pero ¿cómo que Jesús estaba allá al frente del lugar donde colocaban las ofrendas, viendo qué era lo que llevaban las personas? Y yo cuando leía esto, yo decía, bueno, el Señor se detenía para todo. Todo Él lo evaluaba. ¿Por qué? Porque un papá evalúa todo en sus hijos. ¿Cierto? Entonces yo dije, claro, él llegó, vio que todo el mundo entraba, colocaba la ofrenda, ¿cierto? O sea, yo entendí que no hacían el llamado a la ofrenda, sino que había un lugar y las personas iban y traían. Ellos lo aprendieron desde el inicio, cuando el Señor les enseñó que trajeran sacrificios. Ya no se presentaban sacrificios. Ya Jesús había venido, el sacrificio ya fue hecho, ¿sí? Pero tenían la costumbre de ayudarse en la iglesia. Y ahí el Señor vio que la gente entraba y colocaba, pero alguien lo impresionó. Y no lo impresionó el que tenía más. Lo impresionó el que no tenía nada. Porque de eso nada que tenía, lo entregó todo. O sea, esa mujer cuando dice, yo leía eso, tenía solo 2 moneditas. 2 moneditas. Y ella se pudo haber quedado con eso porque para suplir su necesidad. Pero dijo, no, voy a la casa del Señor, llevo mi ofrenda y la dejo. Y el Señor sí miró con agrado esa ofrenda. Entonces yo me imagino, yo pensaba y yo digo, bueno, esa mujer debió comer abundantemente. No le volvió a faltar nada porque el Señor vio con agrado esa ofrenda. Entonces, ¿cuántas veces Dios ha visto con agrado tu ofrenda? ¿Cuántas veces Dios ha visto tu sacrificio? Y Él se agrada de esa ofrenda. Y dice aquí, yo creo que Dios puede hacer con eso poco, mucho.
Él puede multiplicarlo. Y nosotros creemos que eso poco es insignificante, pero a los ojos de Dios es demasiado. Amén. Y el cuarto punto que yo veía aquí, y es que la iglesia es una familia. Una familia. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es tu familia? Al interior, ¿cómo es tu familia? Porque eso que eres al interior, eso es lo que reflejas al exterior. Si tú eres generoso dentro de tu casa, tú eres generoso para los de afuera. Si tú eres tacaño para los de adentro, eres tacaño para los de afuera. Y qué feo ese término. Y cuando el Señor nos dice que demos porque Él nos ha proveído, no retengamos porque estamos reteniendo la bendición. Si damos, más no llega. ¿Sí? Entonces, la invitación hoy es que, iglesia, reflexionemos. Nosotros tenemos el segundo sábado de cada mes para recoger una ofrenda para esas familias que están viviendo una situación difícil. Y me acordaba que en nuestra iglesia, voy a contarles algo muy que de pronto usted no lo ve, pero eso entre el liderazgo de la iglesia pasa, y cuando Dios permita que tengamos también ese liderazgo, aquí va a pasar lo mismo, porque esa unción que hay en mis pastores viene sobre esta casa. Y resulta que mis pastores, César y Emma Claudia, ¿y por qué? Les voy a decir por qué. Sus discípulos los aman tanto. ¿Por qué los respetan tanto? Porque muchos de ellos vienen de las clases más bajas de la ciudad. Y el pastor ha sido un visionario. Y nuestra visión de la iglesia es hacer de cada miembro un líder. Y él se dedicó a formar 12 discípulos. Pero no solamente los formó, él les ayudó en su formación para que ellos se prepararan y estudiaran, porque muchos de ellos no tenían recursos para estudiar. Y esos discípulos que se comprometieron, ¿cierto? Como dice aquí, los hermanos de nuestra iglesia estaban sufriendo, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, vamos a ayudar a estos chicos y a estas mujeres para que estudien, para que se preparen. Y él los impulsó para que estudiaran y pagó carreras. La iglesia, no el pastor, la iglesia de los donativos pagaba las carreras de esos líderes. Cuando el pastor tuvo que salir porque tuvo le hicieron el atentado en Colombia, tuvo que salir del país. ¿Y sabes qué hizo? Hizo que todos sus discípulos, sus 12 discípulos, fueran a conocer Estados Unidos. Y los llevó como usted ha llevado a sus hijos al parque de pronto, al parque de Disney, los llevó para que vivieran la experiencia. Dígame, ¿quién no va a amar a una persona que se ha preocupado por necesidades? Y eso ha ocurrido en esta iglesia. Veo en Zipaquirá el pastor Sandro lo mismo. Hace con sus discípulos lo mismo. Lo que tú tienes, dáselo a otro. Y es una cadena así. Y entre todos se han ayudado y han solucionado situaciones de sus hermanos que de pronto no tienen para la gasolina, no tienen para un mercado, no tienen para el estudio, no tienen. Y entre todo, la iglesia se ha apoyado y han crecido. Y una familia fuerte, una familia que piensa siempre en el bienestar de todos sus hermanos. Así que esta ofrenda que hoy vamos a recoger, ¿sí?, es para esos hermanos que están viviendo una situación. Así que si usted sabe de alguno, porque a veces nosotros callamos y no decimos, pero si usted sabe de alguien, acérquese a nosotros y nos dice, yo sé de alguien, pero yo sé que de pronto hay más personas acá, ¿sí? Y les agradezco que me digan. Y vamos a levantarnos y vamos a orar y vamos a pensar en esto. Dios me ha llamado, Dios me ha escogido y Dios hoy me pregunta, ¿puedes confiar en mí?
¿Puedes darle a otro de lo que tú tienes? ¿Puedes honrar esta casa donde has venido a alimentarte? Y la respuesta está en sus corazones. Y vamos a levantar las manos, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque Él nos enseña, porque Él quiere cambiar, transformar nuestro corazón, porque así como Pablo invitó a la iglesia a tener compasión por sus hermanos, a tener compasión por aquel que estaba pasando una situación difícil. Señor, hoy danos un corazón compasivo, Señor. Hoy arranca de nosotros ese corazón indiferente. Señor, hoy ayúdanos, Señor, para ser siempre generosos, Señor. A dar, Señor, con amor, con disposición, Señor. A no retener, Señor. Hoy perdónanos si nos hemos de pronto apropiado de eso que te da honra a ti, Señor. Si hemos tomado todo lo que nos has entregado y no nos hemos acordado de dar, Señor, para tu obra. Si no hemos, Señor, dado de pronto a esa persona, lo animamos, lo motivamos, sí, con palabras, pero de pronto no hemos sido generosos para dar una ofrenda y ayudarle en su necesidad, Señor. Hoy perdónanos, Señor. Hoy cambia nuestro corazón, Señor. Haznos, Señor, dadores alegres, Señor. Haznos, Señor, una familia unida, Señor. Una familia, Señor, que busca, Señor, atender la necesidad de mi hermano, Señor. Que seamos una familia de testimonio, Señor. Hoy en el nombre de Jesús bendecimos cada ofrenda, Señor, que ha traído mi hermano. Señor, hoy pido, Señor, que seas tú multiplicándole, Señor. Que todo lo que ellos han sembrado, Señor, Padre, Señor, reciban esa cosecha buena y abundante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor y yo hoy voy a invitarlos a los chicos, a los hombres que estamos celebrando el Día de la Madre, ¿cierto?